Los especialistas, actualidad informativa, opinión, comentarios, entrevistas. Los especialistas, credibilidad comprobada. Hola amigos de Ecuador en directo y de todas nuestras cadenas aliadas, Jamavisión, San Borondón TV y CRC de Nueva York. Aquí les traemos un resumen de las entrevistas de la semana con nuestros invitados. Andrés Arauz con el tema Pandora Papers, Juan Falconi Puig con el tema Problemas informáticos de la banca y el doctor Augusto Tandazo con la crisis política que vive el gobierno en la actualidad. Aquí damos paso al resumen de la semana. Pero bueno, ¿me confirman si ya estamos? ¿Sí? Ya estamos con nuestro segundo invitado. Vamos a saludar al economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia del Ecuador. Con él vamos a hablar sobre la denuncia de los Pandora Papers y pedido de destitución del presidente de la República. ¿Cómo está, economista Andrés Arauz? Gracias por aceptar esta entrevista aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Saludos, Jaime, Carla, un gusto poder compartir con ustedes, un placer estar aquí en este espacio nuevamente y bueno, lamentablemente por indignación toca volver al escenario, pero aquí estamos. Así toca, economista. Economista, yo quiero empezar, que me lo permita aquí Jaime, yo recuerdo el debate que usted tuvo con el presidente Guillermo Lasso cuando usted le preguntó qué prefería, ¿no? Si sus empresas, si el banco o el pueblo. Sí, fue claro, ¿no? En eso. Ese mensaje lo tengo claro y es un mensaje que hemos venido conversando con diferentes colegas en los medios. Y llegamos al momento de decir crónicas de una muerte anunciada, más o menos, con esta revelación. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, lo acabamos de decir, pero yo creo que para quienes estuvieron atrás de su candidatura y para usted, esto era crónicas de una muerte anunciada. ¿Cómo ve este proceso? ¿Cuál es su posición? Así es, bueno, como bien dices, Carla, aquí se estaba debatiendo entre el futuro del Ecuador, la valoración de la generalidad de nuestro pueblo, lo común, lo colectivo, lo que nos pertenece a todos, o el patrimonio de un millonario que buscaba ser escondido en el exterior, evadiendo impuestos, mintiendo al pueblo, escondiéndolo de las autoridades tributarias, generando perjurio, etcétera, etcétera, incluyendo usando testaferrismo para ponerlo a nombre de sus familiares cercanos. Por eso yo digo aquí, no cabe ninguna otra solución que no sea la renuncia a la destitución, porque ha perdido toda legitimidad. Guillermo Lasso trata de pasar leyes que regularicen los activos escondidos en el exterior que han evadido impuestos. En vez de cobrarlos, en vez de sancionarlos, lo que quiere es perdonarlos, incluyéndose a sí mismo. Entonces realmente aquí ya no hay, digamos, legitimidad por parte de este presidente. Se ha generado una grave conmoción social en el Ecuador. El gobierno ya no tiene capital político ni de apoyo social, ni de las bancadas distintas para aprobar ninguna ley. Y por supuesto ya no tiene sentido que 2 de cada 3 minutos en el ejercicio de su gobierno se la pase hablando con sus abogados, haciendo cadenas nacionales para defenderse, para decir, no, si está, verán que está todo bien, ni sé qué. Me hace acuerdo las cadenas de Yamil Mawad antes de que decrete el feriado bancario. Entonces, realmente no veo mucho sentido que pueda seguir. Debería ya renunciar, dar paso a alguien más que asuma la administración del gobierno, pero si no, tiene que hacerlo la Asamblea Nacional mediante la figura de destitución, que tiene varias opciones para apelar a aquello. ¿Cómo ve usted la decisión de la Asamblea Nacional, economista, que tuvo que nombrar a otra comisión para que investigue el caso de los Pandora Papers? Porque Fernando Villavicencio es amigo del presidente de la República, incluso se había hecho una invitación un poco formal para recibirlo al presidente de la Comisión de Fiscalización, pero la Asamblea fue mucho más arriba, buscó una comisión de fiscalización para que lo investigue al presidente de la República. Me parece una decisión acertada, ya que el presidente de la Comisión de Fiscalización había adelantado criterio diciendo, bueno, eso investigaría al último, primero voy a acabar de investigar a Correa, luego me acusó a mí supuestamente de alguna cuestión penal, y no estaba explorando y analizando ni siquiera poniendo la información sobre los Pandora Papers de quien es el escándalo mundial, el presidente de la República, Guillermo Lasso.
Entonces, no se tomaron las acciones correctas, creo yo, por parte de la Comisión de Fiscalización, y la Asamblea en el Pleno toma una decisión adecuada, que es enviarla a otra comisión que no ha tenido pronunciamientos anticipados, que más bien seguramente realizará una investigación imparcial, pero que en todo caso tiene que pedir información al SRI, a la UAFE, al Banco Central, a entidades que están bajo el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, hay que pedir a nivel internacional y ejercer mucha veeduría para que las entidades de gobierno entreguen la información de su jefe. Entonces, sí estamos hablando de un escenario complejo, pero la Asamblea tendrá que mostrar su fuerza, su decisión de obtener la información para poder llegar a la verdad, ¿no? Yo aquí quería puntualizar un tema que ustedes mencionaban antes del corte, y es que decían, bueno, entonces el CNE, o el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral, ¿por qué dieron paso a la candidatura sabiendo que habían las offshore? Porque Guillermo Lasso juró y recontrajuró, pues escribió un papelito y luego fue a notarizarlo, en donde decía que no incumplía la ley de prohibición de las offshore. ¿Y eso basta? Nosotros impugnamos, yo ¿Y impugné. eso basta para inscribir una candidatura que jure el presidente de la República? Porque en el caso de otras candidaturas no fue así. El CNE fue mucho más allá, fue escarbar todo. Uy, imagínate si a nosotros lo que nos tocó pasar hasta diciembre 24, finalmente obtuvimos la autorización para poder inscribir la nuestra, pero en el caso de Lazo nosotros impugnamos su declaración juramentada, dijimos aquí esto es falso, mire la evidencia, etcétera, etcétera. Igual el CNE y el TCE nos ignoraron, dijeron no, yo tengo el papelito de Guillermo Lazo, yo le creo el papelito de Guillermo Lazo. Ahora se saben dos cosas, que el papelito lo presentó ante el notario Roger Arosemena Benítez, que no solo que es su socio en el grupo de Banco de Guayaquil, sino que además es su socio en empresas offshore en Panamá, que además Roger Arosemena es dueño de una empresa en Guayaquil que se dedica a los negocios offshore y que fue bien premiado nombrándole embajador de Guillermo Lasso en el Vaticano. Así es como son las cosas. Y la otra cosa que hemos descubierto es los Pandora Papers, pues, porque ni en nuestra impugnación ni en la declaración de Guillermo Lasso constaban las empresas secretas que ahora ya conocemos, las 14 reveladas por Pandora Papers, los 3 fideicomisos revelados por Pandora Papers, los de Dakota del Sur, la de la isla de Príncipe Eduardo en Canadá, y eso no estaba en la impugnación que presentamos nosotros porque no conocíamos, porque era secreto, porque estaba oculto de la sociedad, oculto del escrutinio público, y ahora se ha revelado. Entonces, ahí está la verdadera evidencia. Yo, digamos, sí creo que el CNE debió haber dado paso a nuestra impugnación, pero tampoco le culpo porque no tenía la información de los Pandora Papers, que ahora ya es pública. Entonces, si es que hay algo de dignidad, algo de respeto a las reglas democráticas de juego, se tiene que evaluar si esa declaración jurada ante Roger Arosemena, el notario offshore, si es que esa cumplía con lo que ahora ha sido revelado por los Pandora Papers. Economista Andrés Arauz, bueno, lo que nosotros decíamos antes de ir al corte con Carla, yo le decía a Carla, pues bueno, si el presidente de la República, él ha admitido que sí ha tenido empresas offshore, entonces ahora yo me imagino que la investigación va, si él se deshizo de esas empresas, ¿qué hizo el dinero? ¿Dónde se fue ese dinero? Si hubo tal vez las transferencias, si se hicieron los cheques de esas empresas porque él vendió sus acciones. ¿Dónde está la plata? Vamos a tener que por último llamar a Platimiro aquí. Exactamente. Platimiro, que por cierto es también pana de Guillermo Lasso, está que salga ahora y vuelva a decir dónde está la plata, ¿no? Porque si es que él tenía el patrimonio offshore, si es que él tenía estas empresas en el exterior, como lo revela Pandora Papers, entonces, si vendió, ¿dónde está el chequecito? Haga ver. Nada, eso no ha mostrado. Si hubiera sido presidente, me sale un escándalo así. Ese rato muestras el cheque y dice, aquí está el producto de la venta, ¿no es cierto? Y con eso matas toda especulación y destruyes la discusión y quien quiera que te haya acusado queda mal, queda como mentiroso. Él no ha hecho eso. Solo lo único que ha hecho es dar cadena nacional y dice, confía en mí, yo tengo la actitud correcta, miren que yo estoy diciendo, le invito a mi amigo que pase a tomar una tacita de café en el Palacio de Carondelet, me abro con toda la información a él, pero en mi casa,
pero no está diciendo, bien, aquí está el documento, aquí está la información, aquí están los correos electrónicos, aquí está la evidencia. Eso no presenta. Entonces, eso es lo que nos debe preocupar a los ecuatorianos, que más allá de un discurso, transparencia, apertura, lucha contra la corrupción, no está mostrando los documentos que lo liberen de responsabilidad. Entonces, lo único que podemos presumir es que es culpable. Ahora, ¿qué evidencia tenemos ahora? Evidencia científica. Hemos revisado las declaraciones ante la SRI de la conformación de grupos económicos, que es básicamente la lista de todas las empresas que la SRI detecta que están relacionadas a una persona, en este caso Guillermo Lasso. ¿Por qué las empresas de él sí se publican así abiertamente? Porque la ley dice que para los grandes grupos económicos hay que publicar esa información porque están sujetos a mayor escrutinio público. Entonces, ¿qué pasa? Hemos revisado esa lista del 2009 hasta la fecha y en ninguna de esas publicaciones de cada año está el dato de las empresas y los fideicomisos revelados por los Pandora Papers. Quiere decir que hubo ocultamiento de información al Estado, a la autoridad tributaria, al SRI. Quiere decir que incumplió al ocultar esa información, al no decirle la verdad al SRI, y eso ya está demostrado, porque la información ahí es pública, y si esas empresas no están en esa lista, quiere decir que hubo ocultamiento, y eso ya es un delito tributario. Puede significar defraudación tributaria, porque es activos no declarados con su consecuente renta no declarada, con la consecuente evasión tributaria. Parecen términos un poquito técnicos, pero básicamente quiere decir, escondió esas empresas para que no pueda revisar el SRI, y como esconde esas empresas, esconde los ingresos de esa empresa. O sea, tal vez el presidente de la República se deshizo de esas empresas, pero creó otras empresas para trasladar esos recursos a esas otras empresas, que seguramente deben estar a nombre de familiares tal vez. Y eso es un delito también. Es un delito, se llama testaferrismo, porque cuando tú haces una transferencia de dominio, es decir, cambias la propiedad. Por ejemplo, la gente que tiene una casita y le pasa a nombre del hijo. Si le pasa a nombre del hijo, tiene que pagar impuesto a la herencia, aunque sea en el exterior. Aunque sea en el exterior, nuestra legislación establece eso, justamente para prevenir este tipo de manipulaciones. Y si no ha pagado los impuestos, ¿qué pasa? Si no ha pagado los impuestos, significa que ha habido evasión, significa que ha habido ocultamiento, y la consecuencia de eso se llama simulación de una transacción, es decir, que es una transacción falseta, y significa que hubo evasión de impuestos. Entonces, eso es grave. Este estaferrismo también, porque pone a nombre de otros, y eso pues no creo que debamos nosotros convalidar como ciudadanía. Por esto yo digo, Jaime, que el presidente Lasso ya no tiene legitimidad, ya ha perdido el respeto de la gente, pues. Antes podía estar en un pedestal llamando al encuentro con su política pública, pero ahora, ¿con qué cara le va a vender las leyes al pueblo ecuatoriano? ¿Con qué cara va a decir, apóyenme, pongamos el hombro, subamos un poquito los impuestos para la clase media, subamos nomás la gasolina, como va a venir hoy más tarde, mañana, cobremos nomás más precio de la luz, subamos las tarifas de la luz, etcétera? ¿Con qué cara va a decir eso? Si es que él saca la plata al exterior. ¿Con qué cara va a ir donde los inversionistas extranjeros a decirles inviertan en mi país? Y ellos le van a decir, oiga, ¿y usted cuánto tiene? No, yo ya saqué de mi país. Oiga, pues si usted es el presidente. No, pero yo no confío en mi gobierno. Oye, pero usted es el presidente. No, igual yo ya saqué la plata del Ecuador. Y es más, tengo un banco en Panamá que se dedica a sacar la plata del resto de ecuatorianos que no apuestan y no creen en este país. ¿Con qué cara va a traer la inversión extranjera? ¿Con qué cara va a traer fondos de apoyo al desarrollo de nuestro país? No tiene legitimidad externa. Y verán, ahora este tema de la evasión tributaria es un asunto serio. El presidente de Estados Unidos está diciendo que va a caer a los evasores con todo. Con todo. Ha dado ya varias comparecencias en el Congreso, cadenas nacionales, etcétera. Y ahora, ¿quién se va a querer tomar la foto con Guillermo Lasso si ya salió en la portada de 150 periódicos a nivel internacional? ¿Quién se va a querer tomar la foto en el exterior? Ya no tenemos quien pueda negociar los acuerdos comerciales, etcétera, porque dicen, ¿saben qué? Con ese presidente evasor de impuestos no queremos. Economista, en Chile hemos visto que el presidente Sebastián Piñera está siendo investigado ya por Fiscalía. Acá en el país todavía no vemos que Fiscalía haya anunciado una investigación sobre el caso de los Pandora Papers.
Pero bueno, este tipo de cosas de alguna manera al país no lo deja bien parado, porque si el primer mandatario es el que está evadiendo los impuestos, ¿cómo puede pedir la inversión extranjera? Esa es la gran pregunta que se hacen todos los ecuatorianos. Mira, Jaime, cuando uno va a pedir un crédito, por ejemplo, para una casa al banco, ¿no es cierto? Hacer la fila, te vas a donde el oficial, dices, quiero un crédito para una casa. Y dice, ah, bueno, ¿qué casita quiere? Esta, perfecto, le dice. ¿Y usted cuánto va a poner? Lo que se llama la entrada, ¿no es cierto? Ujú. Entonces uno dice, bueno, la entrada, 30%, 25% generalmente. Dice, yo voy a poner el 30% de lo que me he demorado esforzando, lo que me he esforzado, ahorrando durante largos años, yo voy a poner la entrada del 30% y necesito que el banco me preste el 70%. Ah, está bien, perfecto, ¿no es cierto? Y si vas a poner el 30%, yo te presto el 70%. Igualito es con la inversión extranjera. Uno dice, vea, yo le estoy viniendo aquí a decir que invierta en mi país. Y el inversionista extranjero le dice, ah, perfecto. ¿Y tú cuánto vas a poner? No, yo nada. Yo ya saqué mi plata del Ecuador. Oye, qué descarado. Tú sacas la plata del Ecuador y quieres que yo ponga la plata en el Ecuador. No hay credibilidad, pues. No hay credibilidad. Entonces, por eso es que ya no va a tener legitimidad para atraer la inversión, para poder constituir negocios en nuestro país, porque él es el que predica con el mal ejemplo y dice, yo no le apuesto al Ecuador, yo saco la plata de ahí, no quiero aportar a los tributos, a los impuestos en el Ecuador, que los impuestos que paga el 2% los microempresarios, pues. Eso no voy a pagar yo, Guillermo Lazo, millonario. Eso que paguen los microempresarios. Y si falta plata, súbele la gasolina, pues. Y si falta plata, ah, no, pues que pague la clase media. Pero no, los millonarios afuera, la plata en el exterior. Y sé que luego va a pasar una amnistía tributaria, una ley para regularizar los activos en el exterior, como está en el artículo 91 de la ley de creación de oportunidades de Lazo, ahí sí. O eliminar el impuesto a la ley de herencias para seguirme escondiendo la plata en Dakota del Sur, ahí sí dice, ¿no es cierto? Entonces ya no hay legitimidad, hay demasiada hipocresía y cinismo y la Asamblea jamás le va a parar bola con ninguna de sus iniciativas. Efectivamente, economista, la Asamblea no está siendo muy consecuente con las propuestas del presidente Guillermo Lazo y ahora entra en este proceso de fiscalización. Pero los ecuatorianos tampoco estamos tan convencidos de que ese proceso sea transparente. ¿Usted considera realmente que este proceso de investigación va a ser transparente o no? En función de que esta investigación, como lo hablamos con el presidente de Garantías Constitucionales, tiene que venir también de la mano con otras instituciones como Contraloría, como Fiscalía, como el Tribunal Electoral. ¿Cómo se avisora este panorama en función de que lo que menos ha habido en el Ecuador ha sido transparencia y legitimidad en los procesos de investigación? Mira, como lo has dicho, en el Ecuador no ha habido tal transparencia, especialmente en los últimos años en el cogobierno de Moreno y Lazo. Pero ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la revelación de un consorcio internacional de periodistas, de 600 periodistas, 150 medios de comunicación, 12 millones de documentos, o 17 millones de documentos que han sido revelados. Tenemos, como sociedad, como planeta, los correos electrónicos entre Guillermo Lazo y sus abogados, en donde se revela que es propietario de este esquema de evasión offshore a través de fideicomisos en Dakota del Sur, en Canadá, en Panamá y en otros lados. Tenemos las propiedades que tiene Guillermo Lazo en la Florida con el nombre de su madre, Nora Mendoza, les puso el nombre de su madre a las propiedades. Yo no sé cuál es el morbo de los políticos como Moreno y Lazo que quieren poner las empresas offshore a nombre de sus hijas, de su madre. ¿Qué es eso? Pero bueno, es evidente entonces que están conectadas a él, pues que están vinculadas en su propiedad, a pesar de que tenga una serie de testaferros ahí que no quieren revelar la verdadera estructura de propiedad. Entonces, ahí la investigación de afuera, del mundo. No confiemos en nada de lo que salga aquí si quiere, pero la información que existe es planetaria. Lo han publicado El País, el Washington Post, lo ha publicado Infobae, lo ha publicado El Espectador de Colombia, y entonces ya tenemos los datos. No necesitamos más porque las investigaciones ya se realizaron y se realizaron en el exterior. Lo único que tienen que hacer es conseguir la evidencia de las cuestiones en el exterior y ya está ampliamente demostrado. Así que no hay cómo esconderse, digamos, por más que quieran manipular el proceso en el SRI, en la UAF, en el Banco Central, en la Contraloría, etcétera. La información ha sido publicada a nivel mundial y cualquier ecuatoriano que tenga Google puede obtener esos datos.
asambleísta, pero esa información tiene que ser validada dentro del país y hemos tenido problemas con Contraloría, con Defensoría del Pueblo, con Fiscalía. Entonces realmente los ecuatorianos estamos concernados y decimos, bueno, efectivamente tenemos pruebas internacionales, una investigación de años, no es una investigación de ahorita se me ocurrió porque quiero perseguirlo o perseguir a personajes políticos, pero ¿cómo hacemos que esas entidades se manejen independientemente? Mira, lo que yo he pedido es apoyo de los organismos internacionales para que el SRI y la UAFE, que son las principales entidades que tienen toda la información del caso y que si no la tiene la puede conseguir a través de cooperación internacional. Por ejemplo, la UAFE forma parte de un grupo internacional que se llama el Grupo Egmont. El Grupo Egmont es un foro regional en donde tienen una computadora dedicada, una especie de intranet entre las unidades de inteligencia financiera del mundo, incluyendo la de Estados Unidos, que se llama FinCEN, y ahí se le pide que envíe toda la información que necesite el Ecuador. Esa información es súper fácil de conseguir. Hay predisposición de los Estados Unidos de compartir la información. FinCEN se ha mostrado dispuesta a cooperar en este tipo de manejos de evasión tributaria, de manipulación de los precios de transferencia, de activos robados en el exterior. Así que yo estoy seguro que habrá la disposición de colaborar. ¿Cuál es el tema? Pedirá a la UAFE, la señora Carla Mera Proaño es la directora de la UAFE en el Ecuador. Carla Mera Proaño, ¿pedirá la información o se dejará intimidar, amenazar, asustar por parte de su jefe Guillermo Lasso? Por eso hay que darle protección a Carla Mera Proaño. Hay que decirle, vea, Carla, las Naciones Unidas está ahí para protegerla, para no dejar que el presidente le haga bullying, para no dejar que los asesores del presidente estén ahí encima con un ojo encima presionándole. Hay que darle garantías de independencia y parcialidad de autonomía y que esa información puede llegar no solo íntegra, sino oportuna rápidamente para que la Asamblea pueda obtenerla y llevar a cabo la investigación de forma exitosa. Economista, ¿usted ha tenido algún tipo de contacto, acercamiento con asambleístas del bloque de UNES? ¿Sabe cómo van a manejar ellos esto? ¿Van a hacerle también seguimiento desde la Asamblea para poder esclarecer esto pues, y que se tome la mejor decisión para el país? Yo me pongo a disposición de todos los asambleístas del bloque UNES, pero en general de todos los asambleístas, de sus equipos de trabajo, etcétera, en apoyar a la investigación desde mi lado técnico. Olvídense de la politización de esto. Yo aquí no busco ni candidaturas, yo no busco ningún afán electoral. Mi capítulo en el ámbito de la campaña electoral ha concluido el 11 de abril. Yo aquí estoy desde mi lado ciudadano, ejerciendo mis derechos de participación ciudadana y aportando patrióticamente con mi país en lo que yo tengo expertise, conocimientos y especialidad, que es en el manejo del mundo offshore. Eso es lo que yo he estudiado, en esto me he estado especializando y yo puedo aportar con esos conocimientos. Estoy dispuesto a colaborar con todos los asambleístas que así lo deseen, con la comisión respectiva para apoyarles en la investigación, dotándoles de guías, de pistas de por dónde se puede buscar información y en los casos que tengan también con los datos que hemos recabado. Aquí yo estoy trabajando con ciudadanos ecuatorianos y extranjeros alrededor del mundo. Hermanos estadounidenses solidarios que están yendo a Dakota del Sur a sacar fotos del registro público, que se están metiendo en el Google, en la página web, que están haciendo solicitudes a sus legisladores en Dakota del Sur, en la Florida, que están yendo a visitar los lugares donde están escondidos los recursos offshore, yendo a las notarías en Panamá, yendo a las notarías en Guayaquil, yendo a visitarle al notario en Roma, al notario offshore en Roma. Así que aquí hay colaboración de la ciudadanía, por supuesto, fundamentalmente la gente progresista, la que comparte nuestros ideales y principios, pero realmente abierta a todos, ¿no es cierto? A todos los que creen en la verdad, en la dignidad de un pueblo, en que no debemos ser mentidos y sobre todo para sobrellevar esta vergüenza que estamos viviendo como ecuatorianos. ¿Cómo es posible que salga la tapa de los periódicos, en la portada de los periódicos, la cara de nuestro presidente? Eso nos avergüenza a todos. Por eso los chilenos están reaccionando con semejante contundencia. Ojalá en el Ecuador podamos tener una reacción igual. Economista Andrés Arauz, el presidente Guillermo Lasso en sus declaraciones habló de que su patrimonio ha sido bien ganado y justamente quiero compartirle parte de un extracto que dio en una cadena la semana anterior. Aquellos osados que pretenden escudriñar
en un patrimonio honestamente bien ganado, los vamos a enfrentar con entereza, con decisión. Pronto sabrán ustedes quiénes son los verdaderos evasores de impuestos. Aquellos que viven como ricos y tributan como pobres. Estas declaraciones fueron justamente el día de la sesión solemne aquí en la ciudad de Guayaquil, no fue en una cadena economista. Ahí justamente él respondiendo a las acusaciones que le hacen con respecto a los Pandora Papers. Él dio esas declaraciones la noche del 8 de octubre ante las Fuerzas Armadas, ante la Marina, si no me equivoco. No fue durante la sesión solemne. Y eso nos demuestra que quiere intimidar, que quiere amenazar, que quiere asustar a la gente. Pero eso ya se le acabó, porque no tiene legitimidad. Yo no me imagino a nadie del Estado realmente queriendo asustar a los ecuatorianos honestos que estamos pidiendo que se revele la realidad, que se muestre documentalmente el origen y el destino de cada uno de los recursos. Él es banquero, él sabe que todos los bancos y los patrimonios grandes se sujetan a auditorías externas permanentemente. ¿Qué habla de escudriñar ni nada? Aquí todos los ecuatorianos vamos a escudriñar utilizando las herramientas que nos permite la ley, la Constitución, que es pedidos de información, que es ir a las notarías a ver los escritos públicos, a ver la documentación públicamente disponible, a utilizar los portales de internet que ahora albergan tanta información, a pedir que los periodistas de investigación del extranjero, porque aquí realmente no tenemos mucha fe, continúen en su investigación y encuentren y publiquen la documentación, que publiquen los correos electrónicos y que deje Guillermo Lasso de seguir ocultando la información. Lamentablemente él sigue reuniéndose con sus abogados del estudio jurídico, y lo digo aquí con nombre y apellido, Noboa Bejarano, con Ricardo Noboa Bejarano y su hijo Esteban Noboa, para seguir escondiendo el patrimonio de Guillermo Lasso y del resto de los familiares. Han tomado acciones urgentes para tratar de esconder aquello. No les va a servir porque tenemos información, gente que también nos está contando esta realidad. Ya dejen de seguir ocultando esta información. La información va a surgir, va a mostrarse a la luz pública y vamos a poder conocer esto los ecuatorianos. Cuidado con querer intimidar o amenazar a los ecuatorianos que queremos la verdad. Cuidado con querer amenazar a los asambleístas. Aquí lo que está queriendo es mostrar el lado más fascista de Guillermo Lasso y no se lo vamos a permitir porque estamos en nuestro derecho constitucional y él en el deber constitucional de transparentar cada detalle de su patrimonio, incluyendo el testaferrismo para el cual ha utilizado a su familia. Y aquí una nota muy importante. Yo no me estoy metiendo con la familia de Guillermo Lasso. Yo odio que involucren a la familia en los temas políticos, pero él ha involucrado a la familia en sus temas de evasión tributaria. Él los ha utilizado como testaferros en la manipulación y en el ocultamiento de su patrimonio en el exterior. Por eso, él los ha involucrado en este asunto, así que él tendrá que responder por el involucramiento de ellos, incluyendo el haberles traspasado el banco a sus hijos. No, ya me deshice del banco en Panamá, dice. Panamá es un paraíso fiscal, no hay ninguna duda sobre aquello. Pero resulta que el presidente del directorio del banco en Panamá es su hijo Santiago Lasso y el presidente ejecutivo es Juan Emilio Lasso. Entonces, ¿realmente se deshizo o solo les puso a nombre de ellos para poder evadir y eludir la norma? Cuando la norma es clara que dice que no hay cómo pasar ni al cónyuge ni a los hijos. Cuando dice que no hay cómo ejercer propiedad indirecta ni control efectivo e indirecto sobre los patrimonios en el exterior, en los paraísos fiscales. Aquí no hay dónde esconderse, perdón. El señor Lasso tiene que ser más bien lo más democrático y abierto posible y mostrar a plenitud toda la documentación, incluyendo los correos confidenciales con sus abogados, para que ahí pueda tener algún chance de eliminar cualquier duda que se ha sembrado. Si no, es simplemente más estrategias de ocultamiento y en este caso querer intimidar a los investigadores a quienes proveen la información. No se dejen intimidar, ecuatorianos. Economista, finalmente, ¿qué va a pasar si la comisión de fiscalización, no la comisión de fiscalización de Fernando Villavicencio, la que va a fiscalizar al presidente de la República, encuentra cierta culpabilidad en todo el proceso de cambio de estas empresas que hizo el presidente de la República? ¿Qué se le viene al presidente? La destitución, pues, tienen que destituirle, no hay ninguna otra opción, la ley es clara. La ley que se aprobó por mandato de la consulta popular del 2017 dice
que si es que a un funcionario, incluyendo al presidente, se le cacha, se le encuentra evadiendo, se le encuentran las cuentas offshore que se le ha encontrado a él, hay que destituir, pues cumplir la ley. Aquí no se trata ni de golpismo, ni de desestabilización, se trata de cumplir la ley, la constitución del Ecuador. Y para eso la Asamblea tiene varias opciones de cómo proceder. Lo único que hay que hacer es cumplir con la Constitución y la ley ecuatoriana y que suceda lo que tiene que suceder de acuerdo a la Constitución. Ya la Asamblea evaluará cuál es la mejor opción y el procedimiento para aquello, pero aquí hay que hacer cumplir la ley. Ojo, que ahora los voceros de Guillermo Lasso andan hablando de que mejor rápidamente sea el gobierno de Lasso el que destituya a los asambleístas. ¿Y con qué causal? ¿Y con qué razón? ¿Con qué motivo van a querer destituir a los asambleístas? ¿Por investigar? ¿Por querer llegar a la verdad? Eso no sería defendible, y la muerte del Parlamento sería nuevamente una segunda muerte de la democracia luego de la traición de Moreno. Así que yo creo que los ecuatorianos estamos empoderados, estamos conscientes de la realidad, hemos visto con vergüenza cómo al presidente del Ecuador le ponen en la portada de los diarios internacionales y queremos recuperar nuestra dignidad, queremos una restauración democrática y salir de este lumpen neoliberalismo que nos está haciendo tanto daño hacia un gobierno que nuevamente nos dé dignidad. Y si hay que tomar pasos para lograr aquello mediante la Asamblea, hay que tomarlos, pero pronto, rápido, oportunamente. Economista, la última pregunta. ¿Cómo toma usted el anuncio que hizo la semana pasada el señor Villavicencio de que a usted se le va a abrir una investigación por el caso de los gastos de la campaña electoral? ¿Esto tal vez es para distraer todo lo que está pasando en el país con el presidente de la República? Por supuesto que es una distracción, es lo que se llama en la teoría de la comunicación shoot the messenger, dispara al mensajero, desvía la atención, cuestiona su apariencia física, cuestiona sus vínculos, cuestiona cualquier cosa de quien plantee la denuncia, de quien haga la vocería, queriendo deslegitimar a una persona cuando lo que estamos hablando es de un escándalo mundial de Guillermo Lasso. Así que no les van a servir sus distractores, que investiguen nomás todo lo que quieran. Si nosotros fuimos por primera vez los que abrimos totalmente la información respecto a la recaudación para nuestra campaña, lo hicimos de forma abierta, democrática, transparente, toda la información está publicada ahí y sería bueno si es que quieren investigar, de paso que investiguen también el financiamiento de campaña de la lista de asambleístas de la Alianza 1751 para ver cómo se financió y van a encontrar que se trata de un asambleísta de Aluca. De Aluca, o sea que con mucho billete. Ya no, de apenas $1,000 dice que recaudó para la campaña y reportó $1,000 de gastos. Así que vamos a ver si realmente eso corresponde a la realidad o si es que le investigan en serio y encuentran otros fonditos, ¿no? Por ejemplo, el propio señor ha dicho que ha tenido una cuenta offshore y ahora es asambleísta de la República. ¿Cómo está? ¿Cómo se llamaba? ¿En qué banco estaba? ¿Cómo se deshizo? Bueno, son preguntas que hay que hacer, pero nada de eso importa ahorita. Esos son todos distractores, desvían nuestra atención. Lo central es que aquí el presidente Lasso está en la portada de Diarios del Mundo y aquí en el Ecuador se quiere obstaculizar la investigación. No permitamos eso, ecuatorianos. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Buró Jurídico Mercalop. Seguramente no somos los únicos, pero sí los mejores para defender tus derechos. Mejores en atención, calidez y responsabilidad a tu servicio. Si se trata de atención personalizada, acude a Buró Jurídico Mercalop. José Mascote 914, entre Hurtado y 9 de octubre. Piso 3, oficina 302. Director General Abogado Pedro Merchán Miñán. Vamos a entrar directamente con nuestro segundo invitado, el doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos. Con él vamos a hablar sobre los problemas informáticos de la banca y los Pandora Papers que no se pueden quedar atrás. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un gusto tenerlo aquí justamente en este panel junto a Carla Aro.
Buenos días, con todo gusto, señor Jaime, y por supuesto, pues un gusto también estar con Carla Aro y a través de ustedes con su audiencia. Doctor, Felizmente, muchas gracias. lo que se extendió el doctor Ron me dio a mí algo de minutos que necesitaba para resolver otro problema tecnológico acá. Secretaria llamaba por la otra línea para poder conectarme, pero aquí estamos ya, con todo gusto para ir adelante. No nos suba mucho la cámara porque Dígame eso hace dónde, que exacto. le dé mucho techo. Eso, Estoy por ahí viendo. estamos. Ahí quedémonos. Bueno, doctor, en estos días, yo creo que ya tiene 5 días el problema informático que ha presentado el Banco del Pichincha. Los clientes han tenido problemas porque algunos tienen que pagar el seguro social, tienen que pagar una serie de servicios a través de las cuentas bancarias, las empresas, las personas naturales. Resulta que todavía no hay una respuesta contundente del banco. ¿Quién va a resarcir todos estos daños y perjuicios que han recibido los clientes? Yo creo que, de acuerdo a lo que escuché ayer, ya hay cierta solución de este problema que ha presentado la banca. Usted como ex superintendente de bancos, ¿qué debe hacer la superintendencia de bancos? ¿Qué debe exigirle al sector bancario para que también, así como nos exigen, cuando nosotros nos atrasamos con una cuota de un crédito y nos cobran los intereses, ¿quién va a pagar todo eso? Claro, mire, su comentario, porque es una pregunta con un comentario, es realmente trascendente, porque no tengo yo que destacar en este momento lo importante y lo necesario que es el servicio de la banca en general, banca nacional, extranjera, etcétera. De la banca en general da un servicio directamente vinculado con el público, directamente vinculado con el manejo de la economía y directamente vinculado, empezando por el propio Estado. Ahora bien, ¿cuál es el órgano de control del sistema financiero y entre esos de la banca, por supuesto? El órgano de control es la superintendencia de bancos, como usted lo acaba de destacar. Y esa superintendencia de bancos ya ha hecho algo en general, no para el problema en particular, pero sí en general, porque en el año 2018 dictó una resolución, la número 004, relacionada exactamente con el sistema informático. Esa resolución es muy completa y llega a situaciones tales como de verificar los resultados periódicos teniendo cuidado usan una expresión en inglés, del ethical hacking, o sea, interno y externo sobre la infraestructura tecnológica efectuada por el responsable de la seguridad informática. Hay todo un comité, hay una vigilancia y un necesario reporte periódico a ese comité. Está contemplado que la información, particularmente la información tecnológica, todo lo relacionado con esa informática, es un activo de la banca y tiene un objeto de establecer todos los lineamientos sobre los que se desarrolla ese sistema. Entonces, lo que quiero destacar para no estar necesariamente dedicándonos a recitar ese texto legal, que es un texto legal amplio, hay una reglamentación jurídica que contempla también identificar a las partes interesadas, los requisitos para los canales de comunicación, así como los organismos externos en ámbitos de la seguridad de la información. De manera que si aquí ha habido una falla, primero, a quien le toca disponer la corrección inmediata es obviamente al órgano de control, que es la superintendencia de bancos, y haciendo aplicación directa, porque esto es una aplicación directa, no tiene que ir donde ningún juez ni donde nadie, haciendo aplicación directa de la normativa sobre este tema de la seguridad informática, y si hubiere perjuicios en particular para los usuarios de ese sistema, obviamente que tiene que responder la entidad bancaria o la entidad financiera. Eso es a grandes rasgos, mi estimado Jaime, para responder directamente su pregunta.
Doctor, ¿se descartaría tal vez ciertos rumores de que hay ciertos problemas de solidez de la banca? La banca está sólida. ¿Es un tema de hackeo, un problema informático que ha tenido el banco? Mire, mi opinión personalísima, además de que y no, obviamente no lo verifiqué porque no tuve pues ni tiempo ni la oportunidad, pero lo que usted acaba de anotar es verificable, se puede comprobar. Yo cuando le digo no lo verifiqué, me refiero a los balances que se publican periódicamente de todos los bancos y que además se los puede verificar por internet y se los puede verificar en la información que provee la Superintendencia de Bancos. Entonces yo creo que no se trata de un problema de solidez, no se trata de solidez de ninguna manera, pero ni siquiera de liquidez, que son cosas distintas. Y para que me permita, en beneficio de la audiencia, destacarlo en dos palabras, la solidez dice relación a la capacidad del banco de cumplir sus obligaciones, a tener activos que exceden los pasivos, dicho en dos palabras, mientras que la liquidez es la falta temporal del efectivo, del valor líquido. ¿Sí me explico? Un banco puede ser falto de liquidez, pero tener solidez suficiente. O puede estar falto de solvencia y de liquidez al mismo tiempo, como ocurrió, acuérdese usted, por allá por los años 98, 99, cuando se produjo el feriado bancario, ¿verdad? De triste recordación. Entonces, son dos cosas distintas. Y en este caso concreto, le repito, no pude verificar porque uno se da cuenta de los balances. En los balances uno ve los activos, lee los pasivos, no hay que ser necesariamente contador para entenderlos. Ve los activos, ve los pasivos, ve lo que hay en caja y banco, se llama la cuenta contable, lo que tiene de liquidez, ve las obligaciones por pagar, los créditos por cobrar, etcétera. El balance es una fotografía del estado económico de una institución o de una persona, sea cual sea, porque toda persona natural, como generalmente se dice, o un ente jurídico, porque yo hago ahí un paréntesis para una diferencia, que no existe persona jurídica, sino ente jurídico. Entonces, todos tienen un balance o pueden tener o hacer un balance. Y de la lectura del balance, partiendo del supuesto que sea cierto y exacto, se puede deducir fácilmente si hay un problema económico. Y si ese problema económico consiste en falta de liquidez, en falta de solvencia o en falta de ambos. Entonces, eso es a grandes rasgos. Y volviendo, para terminar ahí su pregunta, mi estimado Jaime, volviendo al tema en concreto, yo no creo que se trate de un problema de solidez ni de liquidez tampoco. Yo creo que se trata de un problema estrictamente informático. Puede tener un origen de hackeo o no, pero hay un problema informático que se está demorando en resolver, que tiene que ser resuelto y que hay la normativa, que es esta resolución del año 2018 que yo he mencionado, de la Superintendencia de Bancos, para aplicarla. Y lo que me lleva así al concluir esta parte de la pregunta, lo que me lleva a decir que esa resolución no se ha verificado, no se ha cumplido en detalle, no se ha hecho las comprobaciones periódicas. Repito, hay hasta un comité para la seguridad informática. Eso es a grandes rasgos. Doctor, Carla Aro le saluda. Muy buenos días. Con el tema del Banco del Pichincha y estos problemas que tuvo la banca en estos días, pude realizar una investigación a través de denuncias de ciudadanía y pude ir un poco más allá y preguntar pues a nivel de fiscalía. Entonces me encuentro con la novedad de que hay muchas denuncias de fiscalía donde la mayor parte es para el Banco del Pichincha por el tema de robos, pagos indebidos, de pronto gente que no hace, fraudes. Entonces la gente me manifestaba, yo no hice esa transacción, yo no saqué el dinero, fui, puse la denuncia, le hicieron. Conversando con el personal de fiscalía me decía, el problema que nosotros tenemos es que cuando pedimos información al banco,
los datos no concuerdan. Entonces, al parecer, ahora es muy fácil sacar, por decir, una cuenta de ahorros, donde ahora a través de redes sociales la gente compra y vende cosas y de pronto resulta que esto es una estafa, depositan a cuentas de bancos, en este caso Banco El Pichincha, que es la que mayor tipo de denuncias tenía, y me decía, y nosotros obviamente no podemos seguir con un proceso de investigación. Entonces, mi pregunta va, mi estimado doctor, ¿quién regula estos procesos de transacciones virtuales y quiénes establecen las pautas o los parámetros para, por ejemplo, sacar cuentas de ahorro? ¿Quiénes lo hacen? Porque parece que en vista de que todo es virtual con las nuevas tecnologías, parece que no hay un seguimiento específico de este tipo de casos. Muy bien, Carla, mire, excelente su pregunta, y le digo excelente para ver si aportamos en beneficio de la audiencia, de los seguidores de este programa de ustedes, si aportamos algo con el comentario que voy a dar a propósito de su pregunta. El tema en síntesis es así. Primero, quien lo regula es la Superintendencia de Bancos. Hay una ley, la Ley General de Bancos, hay unas reglamentaciones en concreto para el tema informático, como lo acabo de señalar, anotando inclusive los principios. No, ya no se llama Ley General de Bancos, sino que es la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. Le van cambiando el nombre a cada rato, ¿no? Pero era originalmente y ha evolucionado la ley y le han ido cambiando los nombres de acuerdo a la evolución de la ley. Ahora es la Ley del Sistema Monetario Financiero, no sé qué. Pero ¿qué es lo importante y qué es lo que debería destacar, le repito, para la audiencia? A la Fiscalía, y esto es importante, insisto, a la Fiscalía se le denuncia infracciones de tipo penal. No es claro que si en algún momento se hackea una cuenta, se hace una transacción ilegal, dígalo en otras palabras, mediante el hackeo se hurta dinero de un cuentaviente, de un cliente de un banco, obviamente que hay un delito de por medio, pero el delito no necesariamente lo cometió el banco, ¿verdad? No necesariamente lo cometió el banco. Si bien es cierto, el banco tiene que colaborar, investigar y al final del día responder, porque si se debe a la falta de seguridad del banco, cualquier banco, esto es aplicable a cualquier banco, si se refiere a la falta de seguridad del banco para su sistema informático y que está incumpliendo esta resolución que yo decía del año 2018, pues obviamente tendría que responder el banco. No es tan fácil como decir, yo no sé, le sacaron la cuenta de ahí, no tenemos nada que ver. No es así. Todo lo contrario, tiene que responder el banco. Pero entonces, como no se puede determinar quién cumplió, claro, se presenta una denuncia vaga ante la Fiscalía, desapareció de mi cuenta X cantidad de dinero y el banco no quiere responder o dice que no tiene nada que ver. Pues también ese hecho, y peor si es que se trata de un hecho que se repite constantemente, ese hecho tendría que ser denunciado al órgano de control que es la Superintendencia de Bancos. Al órgano de control que tiene que poner el control en todo esto. Y la Superintendencia de Bancos, inclusive por las reglas generales y concretamente en aplicación de esa resolución 004 del 2018, tendría que ordenar al banco que responda y atienda a sus clientes. Porque el órgano de control abarca todo eso. No solo es para que se presente al órgano de control cierta información y ahí termina, de ninguna manera. El órgano de control tiene que hacer inspecciones in situ, de lo que se llama in situ, en el sitio, al propio banco, en el lugar del banco, en las oficinas del banco. No solo recibir la información mediante documentos o papeles que generalmente recibe. Entonces, ese es el control eficiente. ¿Por qué? Inclusive el logotipo de la superintendencia, si no lo han cambiado, el logotipo de la Superintendencia de Bancos tenía un gallo, que a partir del feriado bancario yo lo llamaba gallina ciega, pero era un gallo tratando de significar, de pasar el mensaje que era la alerta temprana, porque si el control es constante y es eficiente,
los bancos no deberían llegar a situaciones de crisis. ¿Sí me explico? Y ahora, claro, no es de esa magnitud, pero con un control eficiente, temprano, oportuno, deberían evitarse todas esas fallas informáticas que perjudican al cliente. Porque el órgano de control es una seguridad, y es una seguridad en general para la ciudadanía, para el Estado, para el funcionamiento, como todos los órganos de control. No están de adorno. Y esa es la garantía, repito, de todos los habitantes, que hay órganos de control que regulan ciertas actividades. Ahí está la superintendencia de compañías, no solo la superintendencia de bancos. Ahí está la función de transparencia, la Contraloría General del Estado, que controla las cuentas del gobierno, de todo el sector público, etcétera. La garantía y la seguridad que tenemos los ciudadanos es que hay unos órganos de control que tienen que velar por el cuidado del interés general, que además también el interés particular cuando hay una denuncia en concreto. Eso es Para eso está la norma y los organismos de control, ¿no? Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y garantizar la seguridad del Estado. Mi estimado doctor, pero hablando de la seguridad y de estos órganos de control, vámonos a ir un poquito hacia el otro tema en función del tiempo, y es el tema de los Pandora Papers. Y es que efectivamente el presidente de la República nos ha dado mucho que hablar por estar en primeras páginas de periódicos a nivel internacional. Y es cómo actúa la superintendencia de bancos en estos temas, porque definitivamente, aparte de que el presidente de la República se ha manejado toda su vida en la banca, también tiene deberes, derechos y obligaciones al igual que todos los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es el rol que cumpliría en este caso la superintendencia, sobre todo en este proceso de investigación que inicia para el presidente de la República? Mire, mi estimada Carla, otra vez debo celebrar su pregunta y su comentario. Créalo, porque está haciendo usted unos comentarios que llevan un planteamiento de su parte que son realmente importantes. En el sentido de, no por lo que yo diga, en el sentido de que permite aclarar ciertas ideas, ciertos conceptos. Volvamos al órgano de control. La superintendencia de bancos controla el sistema financiero y los bancos que están funcionando en Ecuador, sean nacionales o extranjeros. La superintendencia de compañías controla todas las compañías que existen en Ecuador, sean nacionales o extranjeros. Pero ¿esto qué quiere decir? Que ejercen una competencia territorial en el territorio ecuatoriano. No digo jurisdicción porque esa es la potestad de juzgar, sino competencia, ¿verdad? Esos órganos no juzgan. Al contrario de lo que esos órganos decidan, se puede acudir a los jueces también. Y entonces, en el tema concreto que usted pregunta, de esto de los Pandora Papers, esto no está sujeto a los órganos de control ecuatorianos, porque eso está reglado por las leyes del país de origen. Cuando se hablaba de los Panama Papers, poniéndole inclusive el acento en la A inicial, porque es los Panama Papers, debería ser, ¿verdad? Pero cuando se hablaba de los Panama Papers, obviamente todas esas compañías que emitían esos papeles están y estaban sujetas a las leyes y a las reglas panameñas. Y cada ente de este tipo, porque puede ser fideicomiso, puede ser banco, puede ser financiera, etcétera, puede ser una compañía en particular, están sujetos a las leyes de su lugar de origen, del país de origen. De manera que en Ecuador, si bien podemos tener una información, no podemos directamente hacer una exigencia categórica. Sin embargo, si se tratase y en tratándose de infracciones de tipo penal, lo que sí podrían hacer los órganos de control ecuatorianos es pedir una cooperación bajo las reglas internacionales, independiente que hay convenios y tratados, una cooperación internacional e información
respecto de unos hechos que estén considerados en el ámbito penal, nada más, no de cualquier naturaleza, a los órganos de control del país de origen de esas instituciones, o donde están basadas esas oficinas que han emitido esos títulos o como se llamen. Estamos dialogando con el... Sí, doctor, siga. No, ahí terminé la respuesta, así que estuvo claro. Bueno, estamos dialogando con el doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos. Doctor, pasando un poco al tema desde el punto de vista jurídico, y usted como doctor en jurisprudencia, si bien es cierto, el presidente de la República tuvo 11 empresas que fueron, esas 11 empresas, pues él lo ha dicho, que fueron transferidas o las vendió o qué hizo con esas empresas, hasta el momento no sabemos. Hay 3 empresas más que en total suman 14, pero de las otras 3 empresas dice él que no formaba parte. Ahora la pregunta es, si el presidente de la República tuvo esas empresas, tendría que mostrar cuando vendió esas empresas o transfirió esas empresas a terceros una transferencia, un cheque, qué hizo con las empresas, si las donó, a quién se las donó. Todo esto debió mostrarlo, pero hasta el momento no sabemos nada. Seguramente en esta investigación que va a ser la comisión de fiscalización encargada, porque no es la comisión, la comisión original de fiscalización de la Asamblea, porque han encargado una comisión para que se encargue de fiscalizar todo lo que las transferencias que hizo el presidente de la República cuando tuvo sus empresas offshore en paraísos fiscales. Mire, Jaime, créalo que a este punto me siento muy satisfecho de esta entrevista porque me han permitido transmitir ciertas ideas, ciertos conceptos que creo haberlos manejado con la precisión suficiente, repito, para los seguidores de este programa. Y nuevamente usted agrega una de esas preguntas interesantes, preguntas que llevan un comentario al mismo tiempo. Yo no voy a hacer presunciones. Mi formación jurídica me lleva a no hacer presunciones y menos sin fundamento o generales. Pero déjeme empezar mi respuesta con un viejo aforismo que ya casi está en desuso. Lamentablemente hay muchas reglas, muchos conocimientos, mucha información que lamentablemente nuestra juventud ya no la recibe. Y como no la recibe, no la asimila, no la transmite, no la digiere. Uno de esos viejos aforismos decía, la mujer del César no solo que tiene que ser honrada, sino parecer honrada, ¿verdad? Y entonces, en el caso específico, yo no hago presunciones en ningún sentido, porque además no he visto las declaraciones, no he visto los papeles, etcétera, respecto de la posición del presidente Lasso. Pero lo que sí es cierto, que como están dadas las cosas, él tendría que dar una explicación suficiente al país. Una explicación completa al país que le permita a todos los ecuatorianos, los que votaron o no votaron por él, porque es presidente no solo de aquellas personas que sí votaron por él, sino que es presidente de todos los ecuatorianos. Y es el jefe del Estado, que es una expresión que se le criticó mucho al presidente Correa. Recuérdelo usted, el presidente de la República es el jefe del Estado. No hay más jefes de Estado. Es quien representa al Estado ecuatoriano. Entonces, tendría que dar, inclusive aunque no fuese requisito legal, tendría que dar una explicación amplia, suficiente, una explicación completa, no como se hace en esa carta al diario El Universo. Esa carta tiene más el sabor de una protesta, de una queja, ¿verdad? Y que sería contradictorio con la misma ley que planteaba como proyecto el presidente Lasso de la garantía de información. La garantía de información tiene que tener lo correlativo, que es la responsabilidad por la veracidad de la información. Entonces, si él tuvo esas compañías y las vendió antes de asumir el cargo, no estaba obligado a declararlas, pero
si las tuvo y hay algo que está de por medio cuestionado en la opinión pública, más allá de la legalidad, sí le debería al país una explicación suficiente, decir, esto lo vendí, lo transferí, vino acá los recursos, se hizo tal cosa con los recursos, los envié a otro lado, los invertí aquí, los invertí allá, para que, como se diría comúnmente, no quepa lugar a duda sobre el manejo recto, exacto que haya hecho el presidente de sus fondos, que tenía derecho a hacerlo, ¿verdad? Y en principio se podría aplicar la regla de que no tiene que darle cuentas a nadie. No en este caso no se puede aplicar esa regla, porque tiene que darle cuentas al país, no solo por la función actual que representa, sino por lo que ofreció en la campaña. Y lo que se ofrece en la campaña debe cumplirse, porque si no habría, no me refiero concretamente al caso del presidente Lasso, si no habría un engaño al elector, de que le ofrecen una cosa, el elector cree en eso, vota por el candidato y después hacen lo contrario, ¿verdad? Sería absurdo. Y esto se da con frecuencia. Entonces creo que eso es a grandes rasgos, ¿verdad? Tendría obviamente que dar una explicación suficiente y eso seguramente, porque esto además no se lo puede manejar con reserva, y eso a través de la comisión de fiscalización que ha designado la Asamblea, porque obviamente que Villavicencio no garantiza nada, pues no, un sujeto como es un asalariado, ¿qué va a garantizar? No sé cómo fue a dar esa comisión de fiscalización. Bueno, se sabe más o menos quiénes lo financian, ¿no? Pero obviamente tendría que ser una comisión. ¿Quiénes lo financian, doctor? Bueno, ex banqueros, prófugos lo financian, entre otros. Entonces tendría que ser esta comisión, como ha decidido la Asamblea, de la Comisión de lo Constitucional, objetiva, imparcial, porque además lo que concluya esa comisión, esto es importante, Jaime, y cada vez que se hace indispensable se lo viola. Esa comisión, por mandato constitucional, tendría que motivar sus conclusiones, sus explicaciones. Como las sentencias, como todo, tiene que haber motivación, el decir cuál es el hecho y cómo se aplica y qué ley se aplica a ese hecho. No llegar a conclusiones ligeras, superficiales, no digamos malintencionadas. Entonces, ahí está también la credibilidad, repito, de la información, de la conclusión que pueda tener una comisión imparcial. Imparcial quiere decir una comisión que no esté al servicio del presidente Lasso, pero que tampoco esté en contra del presidente Lasso. Básicamente es eso, Ana. Doctor, finalmente, para terminar esta entrevista, ¿qué pasaría si le encuentran tal vez que estas empresas que se ha deshecho el presidente de la República, tal vez a nombre de familiares que están en este instante, después de que el presidente de la República se las transfirió y todo? ¿Qué pasaría si la comisión de fiscalización encargada encuentra este tipo de transacciones que se hayan hecho? ¿Cuál sería el destino, cuál sería el proceso legal que le instaurarían al presidente de la República? A ver, esto es importante aclararlo, mi estimado Jaime. Si los hechos se demuestran como usted anota, pueden ser legales. No hay que concluir que necesariamente son ilegales. Lo que hay que concluir es qué pasó después y qué ha debido declarar el presidente, ¿verdad? El punto estriba en tener claro que si el presidente debió declarar algo y no lo declaró, ahí sí hay un problema grave. Tendría que revisar, no le puedo decir, para ser absolutamente franco, no le puedo decir de memoria, tendría que revisar la Constitución, que no la tengo a la mano, para ver si está en las causales del juicio político. Me acuerdo faltar el honor a la patria, la traición, etcétera, etcétera, pero habría que determinar las causales, a ver si es que hay o no hay una infracción por parte del presidente, porque los hechos pueden haber sido legales, pero puestos al punto en que el presidente debió declarar o no debió declarar, y al no declarar, ahí sí hay un hecho grave, gravísimo.
porque puede haber perjurio, no se olvide que tiene que hacer una declaración patrimonial jurada, además del perjurio, engaño, etcétera, etcétera. Si hay hechos que no los declaró y debió declararlos, tiene un problema muy grave. Si no hay esos hechos, obviamente los actos que él pueda haber realizado antes posiblemente tienen las características de legalidad. Pero ahí está la labor y la grave responsabilidad de la comisión que investigue y que concluya con objetividad, con seriedad, en honor al derecho y a la verdad, y que concluya diciendo qué fue lo que pasó. Quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias a usted, Jaime, a Carla, y por supuesto, pues a todos quienes siguen este programa por habernos dado el tiempo para escuchar. Gracias al doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos, aquí en el programa Los Especialistas. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Buró Jurídico Mercalop. Seguramente no somos los únicos, pero sí los mejores para defender tus derechos. Mejores en atención, calidez y responsabilidad a tu servicio. Si se trata de atención personalizada, acude a Buró Jurídico Mercalop. José Mascote 914, entre Hurtado y 9 de octubre. Piso 3, oficina 302. Director General Abogado Pedro Merchán Miñán. Dejamos ese tema, ahora pasamos con nuestro siguiente invitado. Vamos a saludarlo, que es el doctor como se lo Augusto merece, con Tandazo. todos los honores, porque siempre es un placer recibirlo al doctor Augusto Tandazo. Aunque lamentablemente nunca para abordar temas buenos, temas que alegren a la ciudadanía ni al país. Pero bueno, aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Doctor Tandazo, buenos días. Hoy no tengo Buenos falta. días, buenos días. Muchas gracias por ese recibimiento y a las órdenes. Desgraciadamente hay que tratar esos temas. Me gustaría tratar, en otros medios a veces trato temas de otro tipo, que son más light, más convenientes también moverlos, pero esta es nuestra realidad lacerante, sobre la cual no podemos taparnos la luz, no podemos tapar la luz del sol con un solo dedo. Entonces, esa es nuestra realidad y nos toman del pelo permanentemente, pero aquí estamos para responder. Así es que a las órdenes. Doctor, bueno, la crisis política que vive el país es una crisis de un pronóstico difícil, no sabemos qué va a pasar. El presidente de la República admitió en la entrevista que le dio a Carlos Vera esta semana que su patrimonio está aquí y está fuera del país. Y hablar fuera del país, pues ya sabemos que seguramente está en paraísos fiscales. Ahora pregunto, si se demuestra que el presidente tiene cuentas o tiene empresas en paraísos fiscales, ¿cuál sería el futuro del presidente? A ver, el tema es sumamente claro. En esto no tenemos nada que crear ni nada que inventar. La ley orgánica para la aplicación de la consulta petrolera, para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017, es sumamente clara cuando tipifica las infracciones que pueden cometer determinadas personas y cuál sería la sanción. La sanción está estipulada en el artículo 8 de esa ley y en el artículo 9 de la ley. Y la sanción es la destitución. Entonces no hay nada que discutir. No hay nada que discutir. No es un tema de, bueno, ¿y qué hacemos? Si la sanción será desproporcionada, no será desproporcionada. La sanción está allí. Entonces no hay nada que hacer. No hay absolutamente nada que hacer. Es nada más continuar con la investigación de este revolú porque es increíble, o sea, las contradicciones que hay respecto de este tema. Y para eso estamos aquí precisamente para tratar de aclarar determinadas situaciones. Aquí no es un tema de persecución como lo describe él, que hay 3 líderes que están detrás de
de desestabilizar su gobierno. Los nombró, en este caso, a Jaime Nebot, a Rafael Correa y a Leonidas Issa. Los acusa que ellos son los desestabilizadores de la democracia. Es el triunvirato de la conspiración, dijo. Yo, cuando estudiaba Derecho Penal, con un insigne maestro que fue el doctor Román Abarca, Milton Román Abarca, él alguna vez nos hizo entender, porque hay profesores que a uno le han marcado una huella, y dijo, verás, cuando una persona se la lleva, por ejemplo, a la horca en el pasado, para poner un tema claro, no es que la sociedad lo lleva a la horca, él se llevó a la horca. Porque la persona, cuando incurre en una determinada infracción, lo único que hace el Estado y la sociedad es aplicar una normativa vigente, nada más. O sea, no es que hay persecución, lo quieren molestar, el tuerce en la cara y etc. No. El tema es, caíste en una infracción que trae consigo la destitución, pues date nomás. Pero no patalees de esa manera, porque estás engañando al país. Es un tema sumamente claro, en donde hay N contradicciones. Y si me permite, Carol y Jaime, comenzaría a explicarlas a las contradicciones. A ver, él en un programa con Andrés Carrión dice, yo todos mis dineros los tengo en el Ecuador. Pasa un poco de tiempo y ante Carlos Vera, yo tengo una parte en el Ecuador y tengo otra parte afuera. Dos Guillermos Lazos. Segunda cuestión. Él dice que él, en cuanto se enteró que se dictó la ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017, él inmediatamente se deshizo de las empresas que tenía offshore en paraísos fiscales. Y claro, pero no cuenta todos. O sea, se deshizo de 11 de 14. Entonces, 3 están vivitas. Y están vivitas una en Canadá y 2 en Panamá. Primera cuestión. En segundo lugar, ¿qué hizo con las 11? No trajo ese dinero al Ecuador, sino que se lo llevó a Dakota del Sur, recomendado por su broker, que es Trident Trust, y llevó a Dakota del Sur, que es un estado en Estados Unidos, donde este tipo de inversiones no se paga impuestos. Y además puso ese dinero y esas empresas con estos fideicomisos a nombre de su esposa y de sus hijos. Entonces, siguen el círculo mismo de él, porque no es que él donó a alguien, se deshizo, o sea, lo botó a la calle. No, solamente pasa el patrimonio a su familia. Ahí cabe una primera pregunta. ¿Él tiene disolución de la sociedad conyugal? Porque aquí caben dos situaciones. Si ha hecho una disolución de la sociedad conyugal para que los determinados bienes solo estén a nombre de su esposa y otros a nombre de él, está de alguna manera señalando que él estaba a través de la esposa ocultando bienes del patrimonio. Y si no lo hizo, es peor todavía, porque los bienes que están a nombre de la esposa son de él. En una sociedad conyugal que esté viva, los bienes, si no están en manos, si no ha habido disolución de la sociedad, son de los dos. Entonces, no es que él puede decir esto no es así. Otro tema que hay que tomarlo en consideración. En este tipo de situaciones que se presentan con este tipo de inversiones, hay que tomar en cuenta los beneficiarios de este tipo de inversiones. Porque voy a poner un ejemplo, alguien puede poner un fideicomiso a nombre de tal persona, terceras, cuartas personas, familiares incluso. Pero el problema es quiénes son los beneficiarios. Porque yo puedo poner un fideicomiso que sea mío a nombre de Carlos Pilataxi, pero de pronto en el fideicomiso consta que el beneficiario de los réditos soy yo, Augusto Tandazo. Entonces todo esto hay que analizarlo, porque en el fondo todo eso es de él. Pero el tema no solamente queda allí, sino que él tiene que responder por los bienes, por las operaciones que él tiene todavía pendientes en Panamá, especialmente en Panamá. Porque ese es un tema que no se lo he explicado correctamente, porque de los 11 bienes que él tuvo, se deshizo, pero no es que los botó al aire y se hicieron humo. Con esto constituyó los fideicomisos Liberty Trust y Bretton Trust. Entonces está vivito. Segundo,
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las compañías Liberty Holdings, que está en Panamá, que esa todavía la tiene, con Banisi S.A., que es el banco, y con Banisi Holdings S.A., que es el dueño del banco, de un banco que está radicado en un paraíso fiscal que es Panamá? Porque si no, consulten al SRI, consulten a la Comunidad Europea y Estados Unidos, que es Panamá, es un paraíso fiscal. Entonces, el tema es que él esas tres empresas, él no las puede hacer humo. Y están allí. Y son inversiones que son millonarias. Pero además hay otro tema para analizarlo. ¿Por qué lo maneja de una manera como que es tan inocente el tema? A ver, apareció la ley orgánica para aplicación de la consulta popular, efectuada el 19 de febrero del 2017, y dice el presidente, yo inmediatamente tomé mis bienes y los deshice esto que tenían los paraísos fiscales. Pero viene el tema, esto es criticable por el mundo. Antes de eso, no a partir del 19 de febrero del 2017, ¿desde cuándo la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de los Países Industrializados, y desde cuándo el Grupo de Acción Financiera Internacional viene insistiendo en la necesidad de acabar con esos paraísos fiscales? Porque con esos paraísos fiscales la gente hace las empresas hacen lo que les da la gana, y la gente hace lo que le da la gana porque no tributa ni en ninguna parte, Entonces, por eso es que hoy, mientras esto pasa en el Ecuador, en el mundo se está tratando de crear un impuesto global para las compañías y para las empresas, estén donde estén, que paguen el 15% de impuestos. Porque eso no es dable. O sea, yo ponía este ejemplo en una intervención. Por ejemplo, Perenco, que tanto relajo nos armó acá la empresa petrolera y se llevó 475 millones de dólares con ese arbitraje írrito. ¿Dónde estaba domiciliada Perenco? ¿Acaso que estaba domiciliada en Francia? Estaba domiciliada en las Bahamas. ¿Para qué? Para no pagar impuestos. Entonces, allí está Texaco, ahí está Chevron, ahí están todos los grandes emporios, están en los paraísos fiscales para no tributar. Porque no quieren tributar, pues. Pero ese es un perjuicio que se hace a los países, porque las ganancias de una actividad económica no van a parar donde deben parar, en especial donde se genera esa ganancia económica. Por eso es que el presidente también viola el artículo 338 de la Constitución, en donde él afecta al ahorro interno del Ecuador, cuando él, en vez de invertir en el Ecuador, saca el dinero hacia afuera, pues. O sea, si no es un tema así nomás. Pero además hay un tema grave en este tema, que no solamente es esto, si esto es nada más la punta del ovillo lo que tiene en este momento analizando. Ya en su momento, el Center for Economic and Policy Research hizo un análisis que fue publicado el 31 de marzo del 2021, 31 de marzo del 2021, un análisis que viene desde atrás, donde, según este estudio, Guillermo Lazo poseía 144 propiedades en los condados de Broward y Miami-Dade. Entonces, esto no está en los Pandora Papers, y es otra cosa, de la cual nadie dice nada, pero aquí estamos para abrir otra ventana. Y entonces, pero la principal empresa que abre, que es la que maneja este tipo de negocios, es Nora Investment USA. Nora Investment. Y Nora es el nombre de la mamá de Guillermo Lazo. Y entonces, y esto lo tienen colocado a nombre de Miguel Macías y Eugenia Touriz, que ambos fueron anteriormente funcionarios del Banco de Guayaquil y actualmente figuran como directores del Banco Banisi de Panamá, que es propiedad de Lazo a través de Banisi Holdings. Entonces, aquí hay cualquier cantidad de propiedades, porque solamente entre 2009 y diciembre del 2010, Nora Investing compró 59 propiedades en la Florida. Entonces, esto vuelve súper erosivo el tema, porque incluso sobre esto su hermano, el hermano de Guillermo Lazo, Javier Lazo, protestó porque aparte de haber hecho este tipo de manejos, sencillamente utilizó el nombre de la mamá, de la cual también es hijo Javier Lazo, y dice, no pudiste haber utilizado el nombre de mi madre para hacer este tipo de negocios, este tipo de movimientos. Entonces el tema es sumamente grave, pero que nos habla de un Guillermo Lazo que lo que no quería es pagar impuestos en el Ecuador y que el día de hoy nos vuelven a decir
nos vuelven a decir que lo tributario irá primero, llegará primero a la Asamblea. O sea, en donde vuelve a insistir en estas leyes de imposiciones tributarias en una persona que no le gustaba pagar impuestos. Entonces él ya perdió legitimidad. Entonces, ¿cómo reacciona frente a un problema que está? Como un niño resabiado, que así debe ser un muchacho rico que de pronto llegó a las alturas con su dinero y que ahora no quiere que nadie lo regrese a ver. Y si lo regresan a ver, lo están molestando, están conspirando contra él. No, aquí no hay ninguna conspiración. Tranquilícese y dé su información. Doctor. La que pueda darla. Y la otra saldrá de dónde va a salir. Doctor, ¿cómo Aquí es que él declara... elementos. Disculpe que le interrumpa. Sí, ¿Cómo es sí. que él declara que su patrimonio es 39 millones de dólares? Pero después dice que ha pagado más de 500 millones de dólares en impuestos. A ver, eso es una tomadura del pelo. Porque además, vamos a partir de un supuesto que él ha pagado X cantidad de impuestos. El tema no es 15 años. pagar X cantidad de impuestos, sino pagar la cantidad de impuestos que debió pagar por la cantidad de bienes que tenía. Porque esa es la correlación que hay que hacer. Pero ¿cuál es el trabajo? Yo tengo la impresión de que la Comisión de Garantías Constitucionales se está ahogando en un vaso de agua. Porque están diluyéndolo al tema, no por interés, sino por ineficiencia. Primero, 42 comparecencias, esto no es circo. Y segundo, tienen que ir al grano. Si ellos tienen, porque por norma legal, ¿quién es candidato a una función pública? Ese candidato tiene que presentar su declaración patrimonial. Y entonces tienen que comparar la declaración patrimonial presentada en el Consejo Nacional Electoral, años 2013, 2017 y 2021. Punto. Y compararlas para ver qué cambios han habido. ¿Se aumentaron bienes? ¿No se aumentaron bienes? Y teniendo esos tres instrumentos, que para eso la comisión no tiene que irse ni a Estados Unidos ni pedir cooperación de la ONU. Solamente mandarle un oficio diciendo que de manera urgente el CNE le mande las declaraciones patrimoniales. Y cuando vean ellos las 14 activos en paraísos fiscales, más esto otro que lo acabo de denunciar, vean y digan, a ver, esto está dentro de las declaraciones patrimoniales. Si no están dentro, chao pescado. Se metió en el lío. Si están dentro, él tiene otro tipo de implicaciones. Pero es lo que tienen que comprobar. Y comprobar además si hay disolución de la sociedad conyugal, que es importantísimo. Entonces, con base en esto van a llegar a temas. Pero además, hago notar una cosa que nadie le ha dicho en el Ecuador y no lo quiero decir con una falta de modestia ni con prepotencia, sino que lo digo es para que me sigan con este tema. El Consejo Nacional Electoral ya tuvo en 2 ocasiones pedidos de impugnación a las candidaturas de Lasso por tener bienes en paraísos fiscales. Y no hizo absolutamente nada. Más bien desechó las denuncias. Entonces, este es el momento de que la Asamblea Nacional tome la decisión de que, concomitantemente con este análisis, se analice lo actuado por el Consejo Nacional Electoral, que desechó las denuncias y al haber desechado las denuncias se convirtió en alcahuete de esto. Entonces el tema es claro, porque cuando se presentaron se hicieron los locos al estilo. O sea, yo veo lo que quiero. Entonces a Yunda lo mataron por nada. Y a Freddy Carrió lo mató la Asamblea por nada. Pero cuando es de tomar el toro por los cuernos, ahí sí no, pues ahí se hacen los locos. Entonces, todo esto agrava la situación. Pero, por ejemplo, del tema de esto que lo va a mandar en 3 pedazos, dice, en tres trozos, nuevamente va a insistir con su proyecto de ley. Por lo menos ya ha aceptado algunas cosas que le hemos dicho. Una, por ejemplo, que ya la aceptó. Una de ellas. El tema de que se estaba cobrando más impuestos a las personas naturales que a las personas jurídicas. O las empresas, para hablar concretamente. Y aquí ya lo dice sobre ese tema, justamente en el anuncio que hace de lo que va a mandar a la Asamblea Nacional. Dice, contribuciones a sociedades será más fuerte. Claro, pues, ¿cómo querías que paguen 0.6%, menos del 1%, las empresas cuando le estabas cobrando el 1.5% a las personas naturales? O sea, pero hay otro tema que también es importante verlo, que es el siguiente,
que en esto sí tampoco le toman atención. Declaró en estos días lo siguiente: mis acciones están en manos del fideicomiso GLM, que es Guillermo Lasso Mendoza, pero no es cierto que las acciones de él todas estén allí, porque él tiene las acciones de Dakota del Sur están en manos de otro tipo de fideicomisos, y entonces está haciendo el loco, está tratando de desconocer lo que hizo a través de Trident Trust, que fue crear dos fideicomisos en Dakota del Sur, que son el Liberty Trust y el Bertrand Trust. Por lo tanto, no solamente es el fideicomiso GLM. Y luego dice, está claro que el fideicomisario, esto es importante, está claro que el fideicomisario les entregará a mis hijos los activos previo al pago del impuesto a la herencia. A ver. Les entregará previo el pago del impuesto a la herencia, pero lo que querías en la ley de oportunidades, esta de creación de oportunidades, es eliminar el impuesto a la herencia. ¿Qué prueba para más clara puede haber que está diciendo que los beneficiarios son sus hijos de semejantes fideicomiso y que ellos pagarían el impuesto a la herencia? Pero si tú estás mandando un proyecto de ley eliminando el pago del impuesto a la herencia, o sea, ¿a quién les estabas beneficiando? Utilizando tu condición de presidente de la República, que puedes mandar proyectos de ley a la Asamblea. Estabas beneficiando a tu familia. Estabas beneficiando a ti mismo, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Entonces, la credibilidad del presidente se fue por los suelos. Y entonces ahora lo que hace es dando patadas de ahogado y repartiendo con un ventilador algo de estiércol y botándole a Raimundo y todo el mundo. Él se metió en este enredo. Se metió en este enredo, en este y en otros enredos, porque no es el único. También hay los otros enredos en donde dictó el decreto 95, violando la Constitución, dictó el decreto, el reglamento de la ley de arbitraje, violando la Constitución. Entramos al CIADI de manera prepotente y abusiva, porque incluso cuando manda la consulta a la Corte Constitucional, él el mismo día le estaba ordenando a Ivonne Baki que presente su documento de ingreso al CIADI. Ni siquiera esperó que la Corte Constitucional sumisa le dé su criterio, que además es inconstitucional. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que seguir manejando este país como que fuéramos una monarquía? Definitivamente está mal. Es una república donde él ganó y ganó sospechosamente. Todo el mundo lo sabe, no quiso abrir a lo que se comprometió, abrir las urnas de 17 provincias y está allí. Pero cumpla la Constitución, cumpla la ley. Y no se rodee de un equipo de terroristas neoliberales. Porque ya hasta Nebot le dijo, yo se lo he dicho antes mismo, ¿cuál es tu destino si sigues con Simón Cueva allí? Lo que le pasó a Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, que por hacerle caso a Simón Cueva y al Fondo Monetario Internacional cayó del gobierno en Bolivia. Entonces, el tema es sumamente claro, o sea, doctor, o entiende que... Sí, Carol. Doctor, haciendo énfasis en lo que usted ha manifestado, ¿no? Y estos proyectos de ley que se determina que benefician a esos sectores de la élite y que benefician el círculo del presidente Lasso. ¿Y por qué tomo esto en consideración? Porque ya vemos una asamblea que poco a poco se va abriendo del presidente Guillermo Lasso, tanto Pachacuti como Izquierda Democrática y el resto de los bloques se van abriendo porque manifiestan que no pueden apoyar estas leyes. Sin embargo, el presidente de la República lo que dice es que ni siquiera se ha debatido, que no le dan ni siquiera pues el derecho de pronto a debatir o a revisar. Tomando en consideración eso con lo que usted dice, que es claro que tiene él intereses de por medio, intereses personales, ¿cómo vamos a tratar el tema de la asamblea? Usted ve a un presidente yéndose por una muerte cruzada, yéndose por una consulta popular, porque ya perdió credibilidad, ya abrió 3 frentes, ¿no? Con 3 oponentes de gran connotación en el país. ¿Hacia dónde va el rumbo del país? A ver, el tema es sumamente sencillo. En el caso del proyecto de ley de creación de oportunidades que envió a la Asamblea Nacional, esto hay que entenderlo y esto se lo entiende con toda claridad, incluso en cualquier trámite de cualquier proceso incluso administrativo, proceso judicial. Voy a poner un ejemplo. Alguien presenta una demanda de divorcio, por ejemplo. El juez revisa la demanda
y dice, primero analiza si reúne los requisitos la demanda para que pueda esta demanda entrar a ser considerada dentro de un proceso. Si no reúne, le devuelve la demanda a la persona y le dice, señor, reúna los requisitos o vea usted qué hace con su demanda. Pero aquí usted no puede meterme esta demanda que no reúne los requisitos previstos en la norma. Esto es lo que se llama en derecho la admisibilidad, que es un derecho que tiene el que tiene a su cargo un caso, en este caso la Asamblea Nacional, que es competente para el tema, de decir, a ver, primero tengo que analizar si el proyecto de ley en lo básico no afecta a principios básicos constitucionales, como por ejemplo el principio de unidad de la materia. Si no reúne, ¿para qué es que se va a discutir esto, pues? Esto no tiene sentido que se discuta, pues. O sea, no tiene la menor razón de que esto se llegue a discutir si no reúne las condiciones básicas. Pero entonces, ¿qué dicen los? Por eso decía San Agustín, decía, prefiero un enemigo inteligente porque me hace pensar que un amigo tonto porque me hace errar. Entonces salen una cantidad de gurús al lado de Lazo que le hacen creer a este pobre hombre de que no, que es otra cosa. Entonces dicen, por ejemplo, el artículo 140 de la Constitución, refiriéndose a los proyectos de ley de urgencia económica, dice que la Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos. Y nada más que eso. No, pues, la Asamblea puede aprobarlos, modificarlos o negarlos, pero siempre que pase el filtro. Pero si no pasó el filtro, ¿cómo puede aprobarlos, modificarlos o negarlos? Porque estarían yéndose contra el artículo 136 de la Constitución, que dice que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y que si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará. Pero además hay un artículo que es pepa, como dicen nuestros jóvenes y nuestro pueblo. Artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice que ante los proyectos de urgencia económica, para que no digan que esta norma rige para los otros tipos de leyes, no. Dice que los proyectos como urgentes en materia económica, que respecto a estos proyectos, el Consejo de Administración Legislativa no calificará proyectos de ley que reformen diversas leyes que no se refieran a una sola materia. ¿Qué es esto? Castellano es. Entonces no es un tema de que no le quisieron tratar porque es la irresponsabilidad de que no quieren saber nada del país y que él quiere generar empleo, lo cual es mentira. Lo que quieren es precarizar. Pero además, él tenía el 24 de mayo del 2017 ciertos bloques y cierta gente que estaban dispuestos a apoyarlo. Pero facilíteles que lo apoyen. ¿Cómo les va a facilitar que lo apoyen, por ejemplo, mandando esa ley de oportunidades laborales que viola la Constitución a plena luz del día, creando dos sistemas laborales? Afecta el artículo 66 de la Constitución que habla de la igualdad de los ecuatorianos, igualdad formal y material ante la ley. ¿Y entonces qué cree? ¿Que somos idiotas los ecuatorianos? Dos sistemas laborales, con una cantidad de bemoles, con afectación de derechos y garantías constitucionales en la nueva ley de oportunidades laborales. Entonces, ¿quién es el que se jala? ¿Quién es el que se pone la horca al cuello? Lo que por ahí comencé la entrevista. El que quiere ahorcarse es él. No es que lo quieren ahorcar. Entonces, ese es el gran problema que él tiene. Y en este momento no sabe a quién culparle. Yo hasta creo llegar a entender de que él quiere irse del gobierno. Él ya esta vaina no le gustó. Primero porque no puede hacer lo que le da la gana. Y segundo, está buscando un pretexto baladí para ver cómo le ofrecen una ventana para salir y decir, no me apoyaron, yo quería generar empleo, quería traer felicidad a los ecuatorianos y como me boicotean y no me dejan hacer, entonces me voy. Porque meterse a la muerte cruzada es un tema muy grave porque hay nuevas elecciones. ¿Y qué le puede venir con nuevas elecciones a él mismo? Pero además, esa potestad que puede tener de decretar leyes de emergencia tiene que ser revisada por la próxima Asamblea. Así lo dice el mismo artículo 130 de la Constitución. Entonces, ¿qué ha ganado? Una victoria pírrica que se le acaba en cuestión de 6 meses. Entonces, él no tiene soluciones, porque además tiene un proyecto desfasado. Podríamos decir que el capricho, como usted lo ha dicho, que el capricho de él podría entonces leerse como nos vamos todos a la casa. Sí, nos vamos todos a la casa, pero esto no se van todos a la casa, pero esto no queda allí. Porque mire usted, solamente si se encuentra que un bien no fue declarado, así no esté en un paraíso fiscal, se presume enriquecimiento ilícito y él tiene que ser sometido a un examen que puede tener con indicios de responsabilidad penal.
O sea, él se metió como hace mucho niño rico en el Ecuador, lo quiso hacer Álvaro Noboa, lo hizo Guillermo Lazo, por querer que le pongan su foto en el Salón Amarillo de Carondelet como expresidente, pues se mete en camisa de 11 varas. Un empresario tiene que tener mucho cuidado de meterse en este tipo de cosas porque se está poniendo en una vitrina pública. Y entonces él tiene que responder por esto, pero no querer botar la responsabilidad a todo el mundo de las barbaridades que él ha hecho. Permítanme contar un chiste, si me permiten. ¿Aló? Sí, estamos escuchándolo. Estamos escuchándolo. Dicen que Pepito llegaba a la casa y le decía a la mamá y al papá, le decía, mi profesora de matemáticas me discrimina, me trata mal, me ofende, me molesta, me hace la vida imposible. Y claro, los papás siempre les creen a los hijos. Entonces el papá montó en cólera y dijo, no, esto yo no voy a permitir que a mi hijo le hagan. Mi hijito es la maravilla número 1. Vamos este momento a hablar con la profesora. Y a la profesora le incriminó y le dijo, oiga, profesora, pero ¿cómo puede ser que le haga eso a mi hijo? Le dice, pues no sé de qué me habla. Él asiste normalmente y si no cumple, pues problema de él. Y si cumple, mejor. Si quiere, le dice la profesora, quédese para que usted escuche una clase mía, para que vea. Entonces la profesora comienza con la clase de matemáticas y le llama a Carlitos y después lo llama a Julito y lo llama no sé quién, no sé dónde, y le pide preguntas y que pasen al pizarrón y que se han hecho el deber y lo de aquí. Y le toca a Pepito y le dicen, Pepito, a ver, quiero que me hagas una regla de 3, tal cosa. Y dice, ya ve, papá, ya me está martirizando. O sea, no le están martirizando, le están pidiendo que haga bien los deberes nomás. Que cumpla, no te quejes. Si te quedó grande el cargo, no te quejes, pues ándate nomás. La renuncia es una de las alternativas que además no te salva de los problemas que pueden venir de responsabilidades. Pero ándate, pero no culpes a los demás de que haces malas cosas, no me quieren atender mis proyectos, no quieren aprobar. ¿Aprobar qué? Leyes que van contra la estabilidad económica y social y de la gente. Ese tipo de leyes que crees que te van a aprobar. Y no para por lo menos estructurar un país autosustentable y autosostenido, sino para beneficiar al capital transnacional. Pero además ya es una manía de él y de su combo, el no pagar impuestos. Por ejemplo, en el proyecto de ley pone que las empresas que quieran crear nuevos emprendimientos tengan exención tributaria 15 años. O sea, todo gira en torno a no pagar impuestos. Viene una empresa, arma un negocio y antes de los 15 años vende el negocio y se va, pues. Pero ya se llevó las ganancias. Entonces facilitan que vengan, succionen parte de la economía y se vayan. Otro tema que tiene que ver con el tema, creación de zonas francas. ¿Qué son las zonas francas? Son una especie de paraísos fiscales en chiquito. Para que venga el capital golondrina, se meta allí y tenemos paraísos fiscales dentro del mismo estado ecuatoriano. O sea, tienen el mismo esquema, la zapada, la viveza. Pero así no se puede manejar el Ecuador. El Ecuador ya se le acaba. El problema que pasó esto, Carla y Carol y Jaime, es que se le acabó rapidito lo que tenía como as debajo de la manga, que además, sobre eso hay mucha tela que cortar, que eso no es así como lo dicen. El tema de la vacunación. Ya se le acabó. Ya no pueden seguir con eso, a pesar de que han metido las de andar hasta no sé dónde con ese tema. Pero ya se le acabó. Entonces ahora sí ya tiene que comenzar a decir al país a ver qué vamos a hacer. Y entonces, ¿cómo va a enfrentar el hueco fiscal? ¿Cómo va a enfrentar ese endeudamiento? Del cual ellos son parte porque ellos estuvieron con Moreno, aupando todo, cuando se le quiso seguir un juicio político a Richard Martínez, por ejemplo, haber pagado deuda que no se vencía. ¿Quién fue la primera persona que se opuso a ese juicio político? Guillermo Lazo Mendoza. Entonces, y de pronto aparece, me han dejado un país endeudado y con una crisis, pero si tú fuiste parte de esta vaina. Con Moreno creció más o menos un 30% la deuda, 30 o 40% la deuda, tanto la deuda pública interna como externa, pues. Doctor. Entonces, ¿de qué estás Pero hablando? él ya sabía cómo estaba el país, pues. ¿Cómo? Él sabía cómo estaba el país, pues. Sabía cómo estaba el país, entonces ahora ya no sabe a quién echarle la culpa, porque la culpa son los conspiradores, o sea, ¿qué conspiradores? Él solito está conspirando contra su propia estabilidad y poniéndose en bandeja de plata
ante la Asamblea Nacional que no va a tener otra alternativa que aplastar el botón y decir chao pescado. O sea, no hay alternativa. Entonces él solito se va colocando la soga en el cuello. Pero él se la está colocando, no le están colocando otras personas. Lo que sí quiero rescatar de esta entrevista, que ojalá la Comisión de Garantías Constitucionales, que es la que tiene a su cargo el tema, lo analice con seriedad, no pierda tiempo en una cantidad de cosas que los va a diluir y vaya al grano, al grano. Por ejemplo, esa idea bizantina, o sea, esto nos demuestra el Ecuador que tenemos, que van a pedir asistencia a la ONU. ¿Qué carajo tiene que ver la ONU en esto? Entonces ahí traen unos tipos que son lo mismo que nosotros, con la diferencia que ellos son más ignorantes de lo que pasa en el Ecuador que nosotros. ¿Y qué les van a decir? Son burócratas internacionales que no saben de determinados temas. Manéjenlo al tema y se acabó. Se acabó. Y saquen sus conclusiones y se fue el tema y planteen al país las soluciones que tienen que tomarse. Pero cuidado, se pierdan en el camino. El camino está clarito para resolverlo y entender lo que está pasando. Pero por lo pronto, independientemente de lo que pase, ya el presidente perdió credibilidad. Ya no le cree nadie, nada. Esa bronca que armó por las santas alberjas, como dice el pueblo, perdón la palabra, con Pachacuti, con todo el mundo. O sea, quedó en una situación deplorable. Entonces, en este momento, él con 14 legisladores que tiene, más 10 con los cuales hace el ban, versus 130, en un componente de 137 asambleístas, está más solo que el hijo de Lambert. Entonces, ¿Cuánto tiempo deberá tomarse la asamblea para hacer, o la comisión de fiscalización, para hacer todo este proceso de investigación? 30 días está fijado, pero pueden pedir prórrogas. 30 días está fijado, pero esto en 3-4 meses está resuelto. Pero en todo caso, él ya no tiene la calidad como para decir al pueblo, quiero que me apoyen con esto, lo de aquí, lo demás acá. Porque no, pues o sea, tiene que él demostrarle al pueblo que eres el primer interesado en que las cosas se manejen de la mejor manera. ¿Cómo atraer inversión extranjera, pues, doctor? ¿Cómo? ¿Cómo atraer la inversión extranjera que tanto ha hablado él? Si el presidente de la República tiene sus recursos afuera. Exactamente, gracias Jaime por su valioso criterio. ¿Cómo decirle a la gente, venga a invertir en el Ecuador que yo me llevo mi plata afuera? O sea, es que él ya perdió credibilidad, incluso ante el exterior. Porque le está diciendo al mundo, yo no creo en el Ecuador, pero vengan ustedes a invertir en el Ecuador. O sea, ya, esto es como para que... No sé si usted vio el meme que han hecho en las redes, ¿no? Sacan la foto del presidente de la República con su familia y una foto con los migrantes. Ahí salen que ellos envían los recursos, sin embargo, el presidente dice, yo tengo mis recursos afuera, porque los migrantes son los que sostienen la dolarización en el país. Claro, sostiene la dolarización, pero él sostiene, en este momento está sosteniendo a Panamá, a Dakota del Sur y a Canadá. Ya, pues entonces váyase a vivir allá, tranquilo. Váyase a administrar su banco. No lo ponga a nombre del hijo, ni de Macías, ni de otras personas. Vaya directo y maneje su vida. Y acabe su vida tranquilamente, pero no se meta en camisa de 11 varas, que es tratar de manejar este país con un doble discurso. Porque eso no le va a ir bien. No le va a ir bien. Y entonces el tema ya está demasiado desgastado. Es un desgaste de su imagen tan brutal que en este momento ya prácticamente está en una situación más o menos como la que tuvo Lucio Gutiérrez en vísperas de caer. Ese es más o menos el diagnóstico de la medición de la aceptación política que él tiene en el Ecuador. Entonces, con esa situación, esto no va a caminar así fácilmente. Y él no tiene el temperamento para aceptar. Además que tiene un equipo de trabajo que no le ayudan para nada. No le ayudan para nada porque no son gente que le dicen la solución está por acá, sino que quiere meter la cabeza por donde no entra. Y lo sigue empujando. Entonces tiene la misma, es un grupúsculo que está en Fundación Ecuador Libre y otros más que tiene el presidente de la Asociación de Bancos Privados, que ahora es ministro de la Producción, José Julio Prado y etc. cosas. Ese ministro de Economía, Guillermo Lazo Mendoza, nunca te vas a olvidar en la vida hasta que desaparezcas, porque todos tenemos que morirnos alguna vez. Pero hasta el último día de tu existencia no te vas a olvidar de haberlo nombrado a Simón Cueva Armijos, tu ministro de Economía. No te vas a olvidar.
Y ahí te Doctor, equivocaste. pero justamente en las declaraciones que él hizo en la entrevista con Carlos Vero, él manifestaba que ha sido muy difícil formar un equipo de trabajo honesto y que por eso ha decidido traer a personas que han trabajado en empresas privadas por el tema de honestidad y que aún así ha mantenido a personas de otros gobiernos, las cuales tienen capacidad, las cuales están preparadas, que él está rodeado de gente honesta y de gente muy preparada. Así, la gente muy preparada de las... Ese es uno de los paradigmas de la eficiencia, la eficacia y la honradez, que nos pregonan que la empresa privada es eso. No es cierto. A ver, Sinohydro Corporation, glosa que desvanecieron de 295 millones de dólares. ¿Qué calidad moral tiene los ejecutivos de Sinohydro Corporation? ¿Qué calidad moral tienen? ¿Qué calidad moral tiene Claro, que le desvanecieron 112 millones de dólares de la glosa? ¿Qué calidad tienen y están renegociando los contratos de telefonía móvil? ¿Qué calidad moral tienen montonera de empresas y de gente? Pues nos hacen creer que allí está la moral y la gente de bien. Son sapos vivos, son asaltantes de los dineros del Estado. Entonces, tiene que él entender, pero él no va a entender nunca, porque es de la misma calaña. Entonces, él piensa que allí está la solución, porque además, la inversión extranjera es poco intensiva de capital, de mano de obra. O sea, por ejemplo, si alguien viene a llevarse un campo petrolero donde se va a forrar de plata, se lleva ese campo petrolero, ¿cuánta gente va a traer cuánta gente va a dar trabajo? En términos cuantificables, nada. 20, 30 personas. ¿Por qué? Porque si un campo petrolero tiene 300 empleados, tiene dos o tres opciones. La primera, botarlos a los 300 y meter 300 de él. No ha resuelto el problema porque 300 a la calle y 300 con trabajo. Si dice la mitad se van y la mitad se quedan, tampoco ha resuelto. Y si dice todos se quedan, tampoco ha resuelto. Por lo tanto, la inversión extranjera busca el capital, no es que busca dar trabajo. La inversión extranjera va a la carne, no va a generar grandes inversiones en industrialización de la producción agrícola, en una cantidad de cosas. Eso no les interesa, lo que les interesa es venir por la carne y llevarse la carne. Pero además con este doble discurso, que permítame que no se me vaya el tiempo para poder decir algo muy pequeñito. En estos días se ha dado un hecho que ayer tomó ribetes graves, porque ayer, 14 de octubre, en Estados Unidos se hablaba de un posible default de la economía norteamericana. Ayer. O sea, esto es un tema grave. ¿Por qué? Por el manejo irresponsable de las finanzas públicas que hace Estados Unidos, que todo lo resuelve con emisión inorgánica de papeles, de dinero. Y entonces, ¿qué pasó hace más o menos 10 días? Que lo presionaron al partido republicano y le pusieron la soga al cuello. O sea, le dijeron, ve, si no me apoyas, el que se cambie por enésima vez, porque esto no es la primera, el límite del techo del endeudamiento de Estados Unidos, pues no hay plata para gastos del Tesoro norteamericano desde el 18 de octubre, desde este lunes. Y los republicanos, para no cargarse la bronca, lo que hicieron es aprobarle un sobreendeudamiento de 480 mil millones de dólares. 480 mil millones de dólares. Un sobreendeudamiento que ya violó todos los techos de endeudamiento. Entonces viene la pregunta, ¿dónde está el Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde está el Fondo Monetario que vaya a hablar con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos y le diga, a ver, póngame las cuentas encima porque aquí no hay un orden en el manejo de las finanzas públicas y creo que deben tomarse medidas de ajuste? ¿Dónde está por los Estados Unidos? ¿Dónde está el Fondo Monetario? Esto para que el pueblo entienda. El Fondo Monetario, con el visto bueno de estos alcahuetes, vienen al Ecuador a ponernos orden. Pero pongan orden al mundo y les creemos. Pero no es que allá el Fondo Monetario, a ver si solamente le pide una cita a la secretaria del Tesoro norteamericano, se va a quedar sin nariz, le dan un portazo en la nariz. Entonces, todo esto hay que verlo. Ese doble discurso de la eficiencia, de que el fondo está aquí para ayudarnos. ¿Y por qué no está en Estados Unidos en este momento diciéndole al presidente Biden, que es uno de los peores presidentes que va a tener Estados Unidos? Las reglas las aplican para otros. Claro. Entonces, necesitamos pensar de otra manera y ya dejarnos de tanta vaina. ¿Y esto le podría afectar en algo al país sabiendo que Ecuador es dolarizado?
Claro, pues porque cada vez que Estados Unidos hace este tipo de travesuras, nosotros perderemos capacidad adquisitiva porque el dólar se deprecia. O sea, nosotros como estamos anclados al dólar también tenemos Aquí que se cargar. podría fortalecer el euro. El euro, claro, el euro se fortalece, el euro se fortalece y otras monedas también. Entonces, pero Estados Unidos es el más grande tramposo de las finanzas del mundo. Es el más grande tramposo y todo lo soluciona metiendo más dinero al mercado. Y punto. Y se acabó. ¿Y dónde está el Fondo Monetario? No está en ninguna parte el Fondo Monetario. Pero cuando viene el Fondo Monetario acá, alfombra roja. Yo alguna vez, cuando tuve unas enormes discusiones hace muchos años, yo les graficaba de esta manera el tema y decía, verás, cuando viene el Fondo Monetario, tú tienes que, como cuando viene un vendaval, por ejemplo, un huracán, párate duro, agárrate de algo y párate porque se te vienen. Pero esa es la actitud que hay que tener, decirle esto no, esto no, esto no. Esto está bien, pero esto no, 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 no. Pero ¿qué hacen los malos ecuatorianos que manejan la República? Se dan la vuelta, se agachan y se ponen al orden del Fondo Monetario. Entonces... Y se van por un puesto en el BIC o cualquier otra se institución. Van por un puesto No, pues ahí han estado todos, allá van a parar a beneficiarse de sueldos burocráticos dorados, todos los que han perjudicado a los países nuestros. Allá Richard están. Martínez. Richard Martínez, ahí está Augusto, se me olvidó el apellido. De la Torre, ¿no? Augusto de la Torre, ahí están toda la gente, ahí por ahí han pasado todos ellos. Hacen la trastada acá y luego se van. Y la lista es la Ana Lucía, pues, la Ana Lucía que le dio trabajito al sobrino. Si al sobrino le da trabajo a la tía y lo manda de representante del Fondo Monetario en Bolivia. Entonces, el sobrino de la causante del feriado bancario está ahora de ministro de Economía. Más claro no canta un gallo. Doctor, quiero agradecerle por habernos dado esta entrevista. Es importante escuchar el criterio de una persona como usted que hace un análisis muy profundo y de una manera imparcial, ¿no? Aquí no contamos las cosas como algunos medios las cuentan de una manera o tratan de no tocar los temas que tal vez lo vinculan al gobierno o a otros actores políticos. No, siempre a las órdenes. Yo soy una persona que yo defiendo mi credibilidad. Y tengo que decir las cosas como son y en un lenguaje entendible. Porque por mi formación yo puedo comenzar a hablar de una manera, como le digo, rebuscada, como habla mucha gente en los medios de comunicación, para tratar de vender la idea de que soy una persona de mucho conocimiento. Al pueblo hay que hablarle. El que está claro en sus ideas le habla con palabras claras al pueblo. Así es. No hay para qué utilizar palabras rebuscadas. Esto es lo que está pasando en el Ecuador y esto es lo que se le viene. Esto es lo que se le viene. Y esto es una clase de educación política que espero que el pueblo la asuma para que entienda cómo es que funciona el Estado, las instituciones, los intereses particulares, sus intereses y aprenda a cómo defender su futuro. Porque si no, están entregando, están hipotecando y endosando su futuro a gente que no se va a preocupar de ellos. Son golondrinas que están de paso nada más para el relumbrón, para que su voto quede en Carondelet, pero que no quieren el avance y el desarrollo del Ecuador. Pues es que todo lo piensan en función del extranjero. Todo lo piensan en función de la solución de afuera. Y por eso me molesta la Comisión de Garantías Constitucionales, que sale con esta ingenuidad de que van a pedir asistencia a la ONU. Por favor, ya déjense de vainas. O son muchachos que no entienden el tema, o vayan directo al tema. Eso es para quemar tiempo. Y eso, ¿qué tal que de la ONU salgan con alguna barbaridad y defieran y empantanen el tema? Cójanlo al tema y sáquenlo adelante. Sáquenlo adelante y resolvamos de una vez este tipo de temas. Y de una vez que venga lo que tenga que venir. El Ecuador necesita otro tipo de opciones para que el Ecuador pueda reenrumbarse a encontrar mejores días para los ecuatorianos. Porque si no, somos un país increíble, y aquí termino. Somos un país que tenemos 100,000 personas que nos las vota Estados Unidos, nos las rechaza y no pueden ingresar. Y tenemos 500,000 venezolanos ingresados en el Ecuador ilegalizados.
O sea, es un país de opereta. Entonces tenemos que entender que tenemos que pensar en el empleo de los ecuatorianos, con empresas ecuatorianas, a las que hay que darles los incentivos, tienen que ir a las empresas ecuatorianas, no a las extranjeras, para crear ahorro interno. Léanlo a Myrdal, El círculo vicioso de la miseria, premio Nobel de Economía de hace algunos años. Y van a entender que sin ahorro interno, un país no va a ningún lado. Y el ahorro interno lo afectan ¿quiénes? Los que se llevan la plata afuera y las empresas que llevan las ganancias afuera. Entonces, así no vamos a ningún lado. Esa es una gran verdad. Usted ha puesto el dedo en la llaga. Doctor, gracias. Gracias por la entrevista. Para mí es muy reconfortante estar en Ecuador en directo. Cada vez que tengo esa entrevista, el cielo aparece de mejor manera. Así es que gracias por... Y mucho mejor que hoy Carla está, ¿no? Hoy es viernes. No, porque yo trabajo los 7 días de la semana. Yo no... No le digo porque Carlita no nos ha fallado hoy. Lo que sí ha sido bueno fue esta respuesta a la prepotencia colombiana, que se comieron las nueces antes de pelarlas. Y no se dieron cuenta que el Ecuador les podía hacer un buen partido de fútbol. Esto nos ha dado un poco de cosas muy interesantes. Ojalá algún día me inviten a hablar solo de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. Solo de fútbol. Seguro. Vamos. Doctor, gracias. Es un tema que lo conozco. Que tenga un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Que pasen muy bien y muy amables por haberme invitado. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Buró Jurídico Mercalop. Seguramente no somos los únicos, pero sí los mejores para defender tus derechos. Mejores en atención, calidez y responsabilidad a tu servicio. Si se trata de atención personalizada, acude a Buró Jurídico Mercalop. José Mascote 914, entre Hurtado y 9 de octubre. Piso 3, oficina 302. Director General Abogado Pedro Merchán Miñán. Gracias por acompañarnos en este resumen semanal. Recuerden seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube como @Ecuador en directo. Los especialistas, actualidad informativa, opinión, comentarios, entrevistas. Los especialistas, credibilidad comprobada.